a muerte. Y Jesús también por su propio pueblo. Y aquí vemos nosotros, dice el versículo 12 del capítulo 37, dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Jacob estaba en Hebrón, ahí tenía al pequeño Benjamín y al de 17 años llamado José. Y estos hermanos fueron a apacentar las ovejas. El versículo 13: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí, te enviaré. El enviado. ¿Cuántas veces, mayormente en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, habla de nuestro Señor Jesucristo como el enviado? 14: e Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, más de 30 kilómetros. Un joven muy valiente, muy obediente. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco mis hermanos. José respondió: busco mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Versículo 17: aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Hombre persistente, jovencito persistente, obediente. Y los halló entre los cerros y las rocas, donde andaban buscando pasto. Ahí los halló este jovencito, con su túnica de colores, buscando a sus hermanos. Inocente José, sin percibir la envidia de sus hermanos, humanamente José, el aborrecimiento que le tenían. Y dice la Biblia en el versículo 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Planearon matarlo. Similitudes y analogías de humillación ahora vienen, de rechazo, de repudio, de odio, de sentencia de muerte. ¿Acaso no es esto prácticamente lo que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo perdido? Así que nosotros podemos ver, hermanos, podemos ver la similitud aquí, en donde también nuestro Señor Jesucristo, hay muchos textos en la Biblia, como Juan 11:53, por ejemplo, nomás le voy a dar uno, Juan 11:53, donde dice: así que desde aquel día acordaron matarle, cuando acababa de resucitar a Lázaro. Y hay otro en Lucas capítulo 4, cuando lo llevaron al monte para despeñarlo, cuando dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, en la sinagoga, comenzando su ministerio. Y aquí en Juan 11 casi es al finalizar su ministerio. Así que principio del ministerio y fin del ministerio, y en todos esos 3 años y meses siempre buscaban cómo matarle, pero su hora aún no había llegado, porque él sabía y tenía conocimiento que él mismo voluntariamente iba a poner su vida y nadie se la iba a quitar. Todavía no había llegado su hora. Siempre encontrará usted estos términos, porque todavía no había llegado su hora.
Así que aquí vemos en Génesis, hermanos, en Génesis 37, 28, mire cómo dice. Génesis 37, 28, y cuando, es más, la palabra de Dios, para seguir el hilo, en el versículo 19 dice que cuando vieron que, acuérdese que José fue a buscar a sus hermanos a Siquem, pero no los halló allí, estaban en Dotán. Y cuando lo vieron que venía el de la túnica de colores, el hijo amado, dice que dijeron uno al otro en el versículo 19, he aquí viene el soñador. Versículo 20 del capítulo 37 de Génesis, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Hermanos, qué terrible que sus propios hermanos tenían tanto odio, tanta envidia, tanta maldad, tanto pecado. Y no solo ellos. Dice la palabra de Dios que todos en el mundo hemos pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice el Espíritu Santo, por cuanto todos hemos pecado y por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos echados fuera de la presencia del Señor, pero hay una solución, hay un camino que es Jesucristo muriendo en la cruz por nosotros. Tenemos que venir voluntariamente arrepentidos y pedir perdón, salvación, reconociendo que hemos pecado y que merecemos castigo, tal como el Espíritu Santo lo revela en su palabra. Lo creas o no lo creas, es la verdad de Dios. Es un asunto personal. Nadie te obliga a creer, tú mismo tomarás tu decisión. Si tus pecados quieres ponerlos en la cruz del Calvario para que seas redimido y justificado, cree por medio de la fe que hemos pecado contra Dios y que necesitamos salvación, porque hay condenación si morimos sin Cristo. Aquí mira el pecado de los hombres. Venid y matémosle y echémosles en una cisterna, y diremos alguna mala bestia lo devoró. Mentiras. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derramaréis sangre echando en esa cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. El versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le echaron, lo tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Lo trataron bruscamente. Hay que matarlo. Digno de sentencia de muerte. Arranquémosles esa túnica. Similitud, ilustración, analogía de lo que iba a suceder en el futuro sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no hicieron lo mismo con nuestro Señor Jesucristo en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, en el monte Calvario? ¿Acaso no estaba profetizado que repartieron entre sí mis vestidos? ¿Acaso no está escrito que nuestro Señor Jesucristo lo desnudaron
le quitaron sus túnicas y lo crucificaron desnudo por nuestro pecado, por nuestra maldad. Una similitud de lo que está viviendo José, hijo de Jacob. Aquí, hermanos, vemos que Rubén dice: vamos a meterlo a una cisterna. Sí, y no hay que derramar su sangre. Y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ellas agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo. Hermanos, aquí vemos que dice la palabra de Dios que hay otra analogía, otra similitud, otra ilustración de lo que pasó en la vida de José y lo que nuestro Señor Jesucristo también iba a experimentar en carne propia, en donde también fue vendido nuestro Señor Jesucristo. Aquí José fue vendido con unos mercaderes ismaelitas como esclavo. 20 monedas de plata, porque era un esclavo joven. Ese era su valor. Nuestro Señor Jesucristo fue vendido por 30 monedas de plata, era lo que valía un esclavo de acuerdo a la edad de nuestro Señor Jesucristo. 30 años de edad, fue vendido como un esclavo, como de lo más despreciable. Así vemos a nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, y no nos cansaremos de buscar similitudes, de buscar tipologías, de buscar sombra de nuestro amado Salvador, porque Él es nuestro primer amor. Él es el que nos salvó. Él es el que está en las Escrituras plasmado a través de profecías, de versículos que eran alusivos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice la palabra de Dios que José fue vendido, hermanos, por uno de los 12. Y uno de los 12 de sus hermanos, ese en hebreo, hermanos míos, es Yehudá. En español es Judá. Sí, Judá. En griego es Judá.